Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Y obviamente, primeramente, agradecerles a todo el comité organizador por brindarme esta posibilidad de poder participar en lo que va a ser mi primera experiencia en una transmisión al vivo. Así que esperemos que todo salga bien. Y he estado viendo las charlas presentadas por los colegas que tuvieron sus ponencias en los días pasados, todas muy interesantes, ¿no? Incluso me parece que hasta en una de las charlas se tocó un aspecto filosófico, lo cual siempre es bueno. Así que esperamos estar a la altura de lo que es este webinar internacional y espero que les guste la presentación. ¿Ya? Yo digo, en cardiología tenemos dos grandes pilares, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, obviamente sesgado por la cardiología intervencionista, pero a mi parecer hay dos pilares fundamentales que soportan todo lo que es la cardiología, ¿sí? Una de ellas, sin lugar a duda, es la enfermedad coronaria en todas sus variantes o en todas sus formas de presentación, y la otra es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, el que me invitaran a presentar este tema me encantó porque es un tema que, además de ser un pilar de la cardiología, es un tema muy apasionante y del cual es bueno que sepamos todos, seamos cardiólogos o no. Entonces, vamos a arrancar con el tema de insuficiencia cardíaca. El mejor ejemplo es eso, ver un corazoncito que está cansado, que está agotado, porque básicamente el tema lo podemos resumir en esa imagen, ¿no? Desde una perspectiva histórica, nosotros podemos ver o pudimos encontrar que ya en los papiros de Evers, que fueron escritos allá por el 1550 a.C., ya se hacía referencia a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? En algunos segmentos que hablaban o que aludían al corazón, se referían a la debilidad de este órgano, lo cual, a su parecer, indicaba que un órgano, que en este caso es el corazón, estaba fallando. Miren qué interesante. Ya desde el año 1550 venían teniendo esta idea. Tanto es así que en uno de los párrafos hace referencia a un paciente indicando que su corazón se inundó o se sobreinundó. Este es el líquido de la boca, las partes de su cuerpo están todas débiles. Y eso nos lleva a preguntarnos a si no es ya en ese momento que ellos estaban haciendo a la idea de lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, o que hoy sabemos que es la insuficiencia cardíaca aguda. Desde luego, si ustedes quieren profundizar más en esto, ahí les dejo una imagen del papiro de Evers. Fíjense cómo se nota muy nítidamente los lugares donde habla del corazón, así que los invito a que lo lean también. En los textos de la antigua Grecia y de Roma ya se describieron pacientes con lo que hoy podríamos decir que es insuficiencia cardíaca. Aunque en honor a la verdad, en aquel momento se hablaba que el edema, que la nasarca y que la disnea estaban atribuidas a otras patologías. En el Tratado Hipocrático ya se describía a los crepitantes pulmonares y se hacía referencia a los derrames pleurales, indicando que cuando se movía vigorosamente a uno de estos pacientes, se podían escuchar las salpicaduras que se generaba por el movimiento del líquido pleural. Sorprendentemente, también en aquella época ya se hablaba de un método moderno para drenar estos fluidos a través de un orificio que se realizaba en las costillas. Y esto a modo de preámbulo, ¿no? Esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca o a qué nos referimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca? Y es así como tenemos esta definición, que es una definición actualizada, es la definición que hoy se maneja de insuficiencia cardíaca, y que además, ahora que la vamos a leer, se van a dar cuenta que contiene muchas partes de más interesantes, no solo en el aspecto definitorio. Nos dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. Y este es el primer punto de partida. No nos dice que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad. No nos dice que es solo una enfermedad. Nos dice que es un síndrome clínico. Y esto es importante tenerlo presente porque la insuficiencia cardíaca es y será el final de muchas patologías cardiovasculares. Y obviamente también no cardiovasculares. Pero es por eso que no es solo una enfermedad, es un síndrome clínico. Y aquí va lo segundo importante.
Dice que se caracteriza por síntomas típicos, los cuales pueden, como también puede ser que no, estén acompañados de signos. Entonces, el segundo mensaje que nos da esta definición es que es un criterio que sí o sí se debe cumplir para hablar de insuficiencia cardíaca, es que el paciente tenga síntomas, no signos. Los signos pueden estar ausentes, no porque no estén presentes en el paciente, sino porque muy probablemente en algunos pacientes, por su tratamiento, al estar compensado o al estar bien tratando, estos signos sí estén ausentes. Lo que tiene que haber en un paciente son los síntomas. Tanto los síntomas como los signos que forman parte de este síndrome clínico están causados por una anomalía estructural y o funcional del corazón, la cual produce una disminución tanto del gasto cardíaco como puede ser un incremento en las presiones intracavitarias del corazón. Esto se puede presentar durante el reposo o durante la actividad física. Entonces, como ustedes pueden ver en esta definición, no solo aborda lo que es el concepto de insuficiencia cardíaca, sino que nos empieza a hablar también de la clínica, de la fisiopatología, y nos da a entender lo que será el pronóstico de nuestro paciente. Es por eso que esta definición es tan importante y nos ayuda mucho al conocerla. No podemos dejar de tener en cuenta que las anomalías, tanto estructurales como funcionales en el corazón, por lo general se presentan antes que se presente la clínica. Y esto no solo pasa con la insuficiencia cardíaca, por lo general pasa con la mayoría de las enfermedades. Y aquí va algo importante. Esta presentación asintomática es lo que se conoce como una etapa precursora de insuficiencia cardíaca. Es decir, en esta etapa en la cual los síntomas están ausentes, no podemos hablar aún de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque por definición, insuficiencia cardíaca es síntomas más todo lo demás. Entonces, a esta etapa previa a la insuficiencia cardíaca se la conoce como precursora. Y es importante identificar estos precursores porque nos pueden estar hablando de mal pronóstico. Y además, que si los identificamos y tratamos a este grupo de pacientes, nosotros podemos reducir la mortalidad y cambiar el pronóstico de estos pacientes. Y aquí va algo muy interesante. ¿En qué se diferencia de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda? ¿Sí? Yo les digo de entrada que la insuficiencia cardíaca, que ahora ya sabemos que es un síndrome clínico, es una entidad crónica. La insuficiencia cardíaca siempre va a ser crónica, ¿sí? Entonces, a veces nos genera confusión el por qué en algunos trabajos de investigación encontramos una clasificación entre aguda y crónica, ¿sí? O a qué nos referimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca aguda. Por eso me parece importante conocer cuál es la definición de insuficiencia cardíaca aguda. Y nos dice que hablamos de esto cuando existe una aparición rápida o hay un empeoramiento de los síntomas o signos de la insuficiencia cardíaca. Es una entidad potencialmente mortal que requiere una evaluación y un tratamiento urgente y que por lo general conlleva la internación de emergencia o de urgencia de estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca aguda, a diferencia de la mayoría de las patologías, aquí no hablamos por lo general del tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es crónica. Cuando hablamos de agudo, nosotros hablamos de la agudización de la clínica del paciente. Que en alguna situación esto puede coincidir con el tiempo de evolución. Claro que sí. Si tenemos un paciente que hace un infarto masivo del corazón, es muy probable que haga shock cardiogénico en minutos, y esto va a ser una insuficiencia cardíaca aguda de corto tiempo de evolución. Pero no por ello, cada vez que hablemos de insuficiencia cardíaca aguda, nos referimos a un corto tiempo de evolución, sino que nos referimos a la agudización o el empeoramiento del cuadro clínico del paciente. Sin embargo, esto es algo a lo cual no nos vamos a referir el día de hoy porque es como hablar de un tema totalmente diferente y a mi parecer, para lo que es la etapa de grado de médicos en formación,
con que conozcamos la insuficiencia cardíaca en general, pues estamos más que servidos. ¿Qué tan frecuente es esta insuficiencia cardíaca? Fíjense que la incidencia varía a nivel global de 1 a 4 pacientes por cada 1000 personas año. Su prevalencia se estima que se va a incrementar en los siguientes 10 años, es decir, para el 2030, un 46% en el mundo. Más de 8 millones de personas arriba de los 18 años se encuentran con insuficiencia cardíaca. En los países ya desarrollados, 1 a 3% de su población tiene insuficiencia cardíaca. Esto se incrementa hasta un 10% en aquellos pacientes que tengan 70 años o más. Y se va a aumentar aún más, hasta un 30% en pacientes que tengan más de 85 años. El riesgo de tener insuficiencia cardíaca a los 55 años se estima que es de un 33% en hombres y un 28% en mujeres. Ahora miren qué interesante, cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, que lo vamos a ver más adelante, cómo el rango, ¿sí?, es bastante amplio en cuanto a la prevalencia, ¿sí? No varía 2, 3 o 4 puntos. Dice que se puede presentar, o su prevalencia oscila entre el 20, 22%, y el 70%, 73%. O sea que tenemos un rango de 50 puntos de diferencia. ¿Y esto es por qué? Porque aún nos cuesta asimilar o nos cuesta entender, en realidad la palabra más correcta es decir, unificar los criterios para hablar y diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es por ello que de acuerdo a los criterios que utilicen en mayor o menor cantidad ciertos autores a la hora de hacer su investigación, su prevalencia en los diferentes trabajos podrá oscilar entre un 20 y un 70%. En pacientes de más de 65 años de edad que fueron atendidos o que son atendidos por disnea, 1 de cada 6 de ellos va a tener insuficiencia cardíaca aún no diagnosticada. Es la causa más frecuente de hospitalización en pacientes con una edad mayor o igual a 65 años. Más de 1 millón de todas las hospitalizaciones que se producen en Estados Unidos están relacionadas con la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa en nuestro continente o qué pasa a este lado del mundo? Desgraciadamente, en lo que es Latinoamérica y el Caribe, la evidencia en cuanto a la epidemiología es escasa y la que hay es de difícil acceso. Porque tomemos, por ejemplo, tan solo Bolivia. Nosotros podemos hacer un trabajo de investigación. Es más, todos los residentes hacen un trabajo al menos de investigación durante su formación de la residencia. Pero les digo que el 99 a 100% de ellos no publican estos trabajos. Por lo tanto, puede ser que haya evidencia, pero no vamos a poder acceder a ella. Nosotros tenemos que, por ejemplo, en Brasil, reportan una incidencia de aproximadamente 199 pacientes por cada 100.000 personas año. En Argentina, en personas mayores de 65 años, la incidencia es de 557 por 100.000 personas año. En aquellos pacientes que tengan enfermedad coronaria, la incidencia es de 137 por 100.000 personas año. Y nosotros tenemos otro ejemplo, Cuba, cuya prevalencia es de 1.01%. Esto que hemos visto entonces hasta ahora es lo relacionado a la definición y a la epidemiología. Miren en Estados Unidos, que es uno de los países con mayor información epidemiológica, cómo a medida que avanzamos en edad, la prevalencia se va incrementando, independientemente de si hablamos de hombres o si hablamos de mujeres. En cuanto a la etiología, nosotros en insuficiencia cardíaca tenemos la etiología, que es la causa o lo que llevó a que el paciente tenga de ahí en más insuficiencia cardíaca, y también tenemos etiologías o enfermedades que funcionan como gatillo. Es decir, que quizás no son las responsables de que el paciente esté en insuficiencia cardíaca, pero pueden ser las responsables de que esta insuficiencia cardíaca se deteriore, empeore o se agudice. Por lo general,
la etiología más frecuente van a ser las diferentes miocardiopatías, aunque también pueden ser responsables de ello las enfermedades de las válvulas, la enfermedad del pericardio, las mismas arritmias cardíacas. De todo ello, obviamente, lo importante es identificar cuál es la causa etiológica, porque esto va a ser fundamental para el tratamiento, ya que también nos puede modificar el pronóstico de los pacientes. Veamos un poquito más en detalle, o listemos un poco más cuáles son estas etiologías más frecuentes de insuficiencia cardíaca. En relación a la cardiopatía isquémica, nosotros tenemos como responsables de insuficiencia cardíaca a la cicatriz miocárdica, al atontamiento, a la hibernación miocárdica, a la misma coronariopatía, la enfermedad microvascular hoy tan de moda, la disfunción endotelial, puede ser también secundaria a daño tóxico, sea por abuso de sustancias tóxicas de uso recreativo como el alcohol, la cocaína, las anfetaminas o los esteroides anabólicos. Puede estar relacionada con los metales pesados o con la radiación. Hoy una super especialidad de la cardiología es lo que se conoce como cardio-oncología, ¿no? Dentro de estos metales podemos tener al cobre, al hierro, al plomo, al cobalto. Puede tener relación o ser secundaria a ciertos medicamentos, como fármacos citostáticos, inmunomoduladores, antidepresivos, antiarrítmicos, los mismos AINES. Puede ser secundaria a un daño inmunomediado e inflamatorio, los cuales puede estar o no relacionado con infecciones. Si hablamos de que están relacionados con infecciones, hablamos de que puede ser por bacterias como por las espiroquetas, fúngica, protozoica, parasitaria, viral. Y las no relacionadas con infecciones tenemos a la miocarditis linfocítica, a la miocarditis de las células gigantes, a la enfermedad de Graves, a la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, trastornos del tejido conectivo, hipersensibilidad y miocarditis eosinofílica. Relacionadas con infiltración tenemos aquellas que están o son secundarias con la enfermedad maligna o no. Dentro de las enfermedades malignas tenemos por infiltración o metástasis directa, y no relacionadas con la enfermedad maligna tenemos la amiloidosis, la sarcoidosis, la hemocromatosis, la enfermedad de depósito de glucógeno, las enfermedades del depósito lisosomal, relacionadas con alteraciones hormonales como las enfermedades de la tiroides, de la paratiroides, deficiencia de hormona del crecimiento, la hipercortisolemia, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Addison, diabetes, síndrome metabólico, el feocromocitoma, enfermedades relacionadas con la gestación y el periparto, y aquellas relacionadas con las nutricionales tenemos deficiencias en tiaminas, en L-carnitina, selenio, hierro, fosfato, calcio, desnutrición compleja y obesidad. Diferentes alteraciones genéticas como la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, el ventrículo izquierdo no compactado, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía restrictiva, las distrofias musculares y las laminopatías, y también tenemos las arritmias que también son muy frecuentes como gatillos o como desencadenantes, y dentro de ellas tenemos pues las taquiarritmias y las bradiarritmias. Tenemos a la hipertensión arterial, defectos estructurales de las válvulas o el miocardio, enfermedad pericárdica, sea la pericarditis constrictiva, el derrame pericárdico, enfermedades endomiocárdicas como el síndrome hiperoeosinofílico, la fibrosis endomiocárdica, la fibroelastosis endomiocárdica. Todas estas situaciones pues serán causas o etiologías de la insuficiencia cardíaca, porque como vimos al inicio, al ser un síndrome clínico, es por lo general el resultado final de muchas de las enfermedades más que el origen de ellas. Habrán situaciones con estado de gasto cardíaco elevado, como la anemia severa, la sepsis, la tirotoxicosis, la enfermedad de Payet, la fístula arteriovenosa, el embarazo, por sobrecarga de volumen, como la insuficiencia renal, la sobrecarga de líquido, y puede haber, esta sobrecarga de líquido puede ser pues también de causa iatrogénica. En cuanto a su fisiopatología, nosotros una forma de ver esta fisiopatología, vamos a ver diferentes formas de verla. La idea es que si nosotros comprendemos la fisiopatología o el mecanismo por el cual se presenta la insuficiencia cardíaca, todo se nos va a hacer más fácil de ahí en adelante.
Entonces, una forma de ver la fisiopatología es verla desde los tres componentes que tiene. Desde su sustrato, es decir, el hecho o la base sobre la cual asienta el predisponente para que se presente insuficiencia cardíaca, el gatillo, que sería la causa desencadenante, y los mecanismos que suceden por estas causas desencadenantes. Dentro del sustrato nosotros tenemos a la alteración funcional y o a la alteración estructural del corazón. Dentro de los gatillos, los más frecuentes quizás son la hipertensión arterial, el síndrome coronario agudo, las arritmias, las infecciones, la insuficiencia renal, el paciente que no cumple con la medicación, y esto va a desencadenar mecanismos que amplifiquen esta patología, ¿no? Estos pueden ser miocárdicos, como un descenso del gasto cardíaco, una disfunción diastólica, lesión de los miocitos, insuficiencia mitral, pérdida de la sincronía ventricular, taquicardia. Pueden haber también mecanismos renales, como retención de sodio, esto lleva aumento de volumen, lesión renal aguda, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Habrán mecanismos vasculares, como disfunción endotelial, aumento de la rigidez arterial, vasoconstricción, redistribución del volumen, extravasación capilar. Y habrán mecanismos neurohormonales que son, no quizás el pilar, pero son quizás los que explican mucho más todo esto, como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático, el estrés oxidativo y la inflamación. Todo esto lo que va a generar es que el paciente tenga congestión y mayor disfunción de órganos blancos. Y a su vez esto va a aumentar los mecanismos amplificadores y se va a generar un círculo vicioso, ya que uno va a potenciar al otro y viceversa, y se va a hacer esto un bucle sin fin. Otra forma de verlo es el avance o el deterioro que existe en la geometría y por ende en la función del ventrículo. Aquí tenemos lo que es un ventrículo normal, ¿no? Y abajo tenemos cómo están dispuestos los cardiomiocitos o los diferentes sarcómeros. En un inicio, cuando hablamos de una disfunción funcional, una alteración funcional, y nos referimos a un incremento de las presiones, su principal exponente o la patología que más explica esto es la hipertensión arterial. Porque en la hipertensión arterial, si ustedes se acuerdan, hay un incremento en la resistencia vascular, lo cual genera un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, este ventrículo izquierdo, para poder vencer esa resistencia aumentada, lo que tiene que hacer es hacer más fuerza para poder incrementar su presión y que la sangre se desplace, porque recordemos que la sangre se desplaza por gradiente de presión. Este incremento en su fuerza lo consigue incrementando su masa ventricular. Por lo tanto, vamos a ver cómo los sarcómeros se incrementan en paralelo. Es decir, la morfología exterior del ventrículo quizás no se modifique, y si se modifica va a ser muy poco. Lo que vamos a ver principalmente es un incremento en las presiones dentro de los ventrículos, dado por el incremento de la fuerza, dado por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto, que en un inicio es necesario para vencer esa resistencia o ese incremento de la poscarga, si se mantiene en el tiempo, puede llevar a que ese músculo claudique. Y cuando ese músculo claudica, ese ventrículo va a alterar ya también su estructura externa, ¿sí? Fíjense cómo ya no es una hipertrofia concéntrica, sino que más bien la pared se ha adelgazado y los sarcómeros ya se disponen en serie, término terminal, ya no en paralelo. Y esto lleva consigo, pues, obviamente, una pérdida de la fuerza. Y al perder la fuerza, pues se pierde la ley de Frank-Starling. Por lo tanto, aquí vamos a ver una alteración tanto estructural como funcional. Esta alteración o este daño que se produce en el ventrículo izquierdo se llama remodelado ventricular. Cuando nosotros hablamos del remodelado del ventrículo izquierdo, básicamente lo que nosotros decimos es la cicatrización del ventrículo ante un daño X. Si nosotros tenemos idea, si nosotros queremos imaginarnos cómo sucede esto, ustedes imagínense un corte en la piel. Ustedes se cortan la piel y eventualmente, con o sin punto, la piel se va a sanar así sola, se va a sanar a sí misma. Esa línea donde uno se hizo el corte
va a ser reemplazada por un tejido fibrótico. Va a cumplir su función de barrera, pues nos va a aislar nuevamente del exterior al interior, pero esa zona fibrótica ya no es igual al resto de la piel. ¿Por qué? Porque es una zona cicatrizal. Eso es el remodelado en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Por lo tanto, hay ciertas características o generalidades que tiene este remodelado. Por ejemplo, se dan alteraciones en la biología del miocito. Va a haber una alteración en el acoplamiento entre la excitación y la contracción, va a haber una alteración en la expresión de genes de cadena pesada de la miocina, va a haber una desensibilización beta-adrenérgica, se va a generar hipertrofia ventricular, miocitólisis y alteraciones de las proteínas del citoesqueleto. Pueden haber cambios miocárdicos, sea por pérdida de miocitos o por alteraciones en la matriz extracelular. Por pérdida de miocitos tenemos secundario a necrosis, apoptosis, autofagia, o por alteraciones en la matriz extracelular, sea por degradación de esta o por fibrosis miocárdica. Esto va a llevar a que exista una alteración en la geometría de la cámara del ventrículo, generándose una dilatación ventricular, ¿sí? Va a perder esa forma piramidal que tiene y va a tener una forma más en pelota, en forma esférica, va a generar una esfericidad en el ventrículo izquierdo, esto por adelgazamiento de la pared, y desde luego que si se agranda la cámara ventricular, va a llevar consigo el plano valvular y el marco de la válvula mitral también se va a separar, con lo cual va a generar que las puertas, que son las valvas de la válvula mitral, pues sean incompetentes y va a llevar a insuficiencia mitral. Nuevamente, otra forma de verlo, fíjense, hay un daño miocárdico o una lesión miocárdica, sea por isquemia, por hipertensión, miocarditis, toxinas, etc. Esto va a llevar a una activación neuroendocrina, activación del sistema nervioso simpático, activación del sistema renina-angiotensina, lo cual va a potenciar más el daño miocárdico, la lesión miocárdica, y esto a su vez va a llevar a una hipertrofia ventricular, la cual posteriormente generará fibrosis, cambios en el remodelado, es decir, se presentará un remodelado ventricular en la geometría ventricular, y esto va a llevar a una disminución tanto de la contracción como de la relajación, y se va a hacer nuevamente un círculo vicioso con mayor activación neuroendocrina y así un bucle sin fin nuevamente. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca se va a ver afectada o se va a ver influenciada de acuerdo por los síntomas, por las comorbilidades del paciente, por la disfunción sistólica, la disfunción diastólica, las arritmias, la insuficiencia renal, la activación neurohormonal o el mismo remodelado ventricular. Entonces nosotros tenemos de esta forma un episodio índice, es decir, el momento en el cual tenemos la patología que es la etiología de la insuficiencia cardíaca. Esto va a llevar a una activación neurohormonal, como dijimos hace un momento, y sigo siendo repetitivo, pero es para que entendamos lo que es la fisiopatología. Va a llevar incremento del sistema nervioso simpático, incremento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de las endotelinas, liberación de los péptidos natriuréticos tipo B, tipo A, aumento de la citosina, y esto va a generar una alteración endotelial que con la correspondiente vasoconstricción, activación de la óxido nítrico sintetasa, activación de las especies reactivas del oxígeno, cambios estructurales, liberación de citosina, también generará una lesión secundaria con remodelado del ventrículo izquierdo, disminución de la contractilidad, hipertrofia, apoptosis, fibrosis, nuevamente activación de la óxido nítrico sintetasa, liberación de las especies reactivas del oxígeno, cambios electrofisiológicos, y todo esto va a llevar a que progrese la insuficiencia cardíaca. Entonces, este episodio índice, con el tiempo, va a generar el cuerpo mecanismos compensadores, llevará a mayor lesión secundaria, ¿sí? Y esto en un inicio nosotros lo podemos tolerar. Nosotros lo digo por el cuerpo, lo puede tolerar quizás. Y quizás hasta pasar oligosintomático o hasta desapercibido, pero en algún momento el paciente va a evolucionar en el transcurso del tiempo de un paciente sin síntomas a un paciente francamente sintomático, y esto en la medida en que la fracción de eyección, que es el volumen sistólico efectivo del ventrículo izquierdo, descienda. Entonces, a medida que desciende la fracción de eyección, el paciente pues va a ser
va a pasar de un paciente sin síntomas a un paciente francamente sintomático y tendremos pues un paciente con un corazón insuficiente. Esta imagen me encantó, es una imagen que explica todo lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Yo se la voy a explicar de esta forma. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de la insuficiencia cardíaca, pero en un momento se nos genera una confusión en la cabeza, porque de repente tenemos a unos docentes o colegas que nos hablan de insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, viene otro y nos dice, no existe eso, es anterógrada y retrógrada, viene otro y nos dice, no es ni la una ni en la otra, es sistólica y diastólica, y ahora les vengo yo y les digo que no es ninguna de esas, y es la que vamos a ver de aquí en más, que es con fracción de eyección reducida y sin fracción de eyección reducida. Pero en líneas generales, esto lo podemos dividir en dos grandes grupos. Es decir, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca diastólica, derecha, retrógrada o con fracción de eyección preservada o limítrofe, hablamos de lo mismo. Cuando hablamos de sistólica, anterógrada, izquierda o con fracción de eyección reducida, hablamos de lo mismo. Y lo tenemos que ver así. Fíjense, en un inicio dijimos, tomemos el ejemplo de la hipertensión arterial, que es el ejemplo más claro. Nuevamente, en la hipertensión arterial se genera un incremento en las presiones de los vasos sanguíneos, de los grandes vasos, en este caso de la aorta. Al incrementarse la presión dentro de la aorta, se incrementa pues la resistencia vascular. Por lo tanto, al ventrículo izquierdo le va a costar más vencer esa fuerza opositora que tiene delante. Esa fuerza opositora que tiene adelante se llama poscarga, como ya lo vieron seguramente en el webinar sobre fisiología del corazón. Este incremento de la poscarga, para que nosotros podamos continuar nuestra vida diaria, necesitamos que el ventrículo izquierdo incremente sus presiones dentro del ventrículo izquierdo para poder vencer así la resistencia vascular. Este incremento de las presiones del ventrículo izquierdo se dan porque la masa del ventrículo izquierdo se va a incrementar, se va a hipertrofiar. A medida que tenemos más músculo, hay más fuerza, y al haber más fuerza, podemos vencer la resistencia. Porque en todo el sistema cardiovascular, la sangre se mueve o se desplaza por gradiente o diferencia de presión. Si no, no se desplaza, ¿sí? Entonces, el ventrículo izquierdo tiene que incrementar su presión para vencer la resistencia que le está generando la aorta. Pero al incrementar su presión, el ventrículo izquierdo, se ve en dificultad después la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda ya no va a poder vaciar su sangre a la presión que normalmente lo hacía, porque el ventrículo izquierdo aumentó su presión. Por lo tanto, la aurícula izquierda tiene que incrementar también su presión, porque si no, la sangre no se desplaza. Esto va a poner en dificultades al territorio pulmonar venoso. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el territorio vascular venoso, para poder drenar su sangre a la aurícula izquierda, ya no lo va a hacer a la presión que lo hacía antes, porque ya se incrementó la presión de la aurícula izquierda. Entonces va a necesitar incrementar más sus presiones. Por lo tanto, la arteria pulmonar debe hacer lo mismo, porque si la arteria pulmonar no incrementa sus presiones, la sangre no va a pasar nunca de la arteria pulmonar a las venas pulmonares. Al incrementarse la presión a nivel de la arteria pulmonar, tiene que hacer lo mismo el ventrículo derecho. Por el mismo criterio, la sangre se desplaza por gradiente de presión. Al incrementarse la presión dentro del ventrículo izquierdo, dentro del ventrículo derecho, la aurícula derecha debe también incrementar su presión para poder vaciar la sangre hacia el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lleva a la arteria pulmonar a las venas pulmonares a la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y de ahí al territorio sistémico. El problema es que al incrementar las presiones, la aurícula derecha, el territorio venoso o las venas del cuerpo no van a poder acompañar este aumento de presión, porque las venas son bolsas
son vasos de capacitancia, son reservorios de sangre. No tienen una capa muscular en el grado ni en la cantidad de músculo que tiene una arteria. Es por eso que a la sangre le va a costar más desplazarse hacia la aurícula derecha y esto va a generar un incremento en la presión hidrostática, por lo tanto el agua va a empezar a fugar. Y esta fuga de agua va a generar edemas en las piernas, ascitis, el hígado se va a llenar de agua, las pleuras, el pericardio. Esta es la explicación cómo la insuficiencia cardíaca por un daño funcional, porque hasta ahora es funcional el daño, porque se han incrementado las presiones en todo el territorio cardíaco y por ende pulmonar, es por este mecanismo que el daño funcional es lo mismo que hablar la insuficiencia cardíaca retrógrada, la insuficiencia cardíaca derecha, la insuficiencia cardíaca diastólica, hablamos de lo mismo. Y por eso es que de este tipo de insuficiencia cardíaca, el síntoma principal van a ser los edemas y la congestión. Pero yo les decía que si esto, que si bien en un inicio es necesario para poder vencer esa resistencia incrementada a nivel de la aorta para la expulsión de sangre del ventrículo izquierdo, al inicio es necesario, si esto se mantiene en el tiempo y nosotros no modificamos disminuyendo esa resistencia vascular, este músculo va a claudicar y esa fuerza se va a perder. El músculo va a empezar a adelgazarse, va a empezar a crecer el ventrículo izquierdo, se va a hacer una pelota, va a perder la fuerza, por lo tanto, va a perder la ley de Frank-Starling. Y es en ese momento que esa alteración funcional se va a ver añadida a una alteración estructural. Por lo tanto, va a haber mayor incremento de presiones y va a escapar más líquido ya en el territorio pulmonar, va a extravasarse líquido hacia el intersticio pulmonar, y este líquido que se escapa en el intersticio pulmonar, no estamos hablando a nivel de los alveolos, que es el edema agudo de pulmón, sino que en el intersticio pulmonar va a activar pues los receptores J, que son los que nos van a dar como síntoma la disnea. Es por eso que la disnea es el síntoma pilar de la insuficiencia cardíaca izquierda, anterógrada, sistólica o con fracción de eyección reducida. Y hablando del cuadro clínico, si nosotros decimos nuevamente que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos, hablamos de que los síntomas típicos son la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la intolerancia al ejercicio, la fatiga, el cansancio, esa disnea que demora más tiempo en recuperarse, la hinchazón de los tobillos, y como síntomas menos típicos tenemos la tos nocturna, la sibilancia, la pérdida del apetito, la confusión, el decaimiento, palpitaciones, mareos, el síncope, y este nuevo tipo de disnea que se ha relacionado mucho con la insuficiencia cardíaca, que es la vendopnea. La vendopnea es la disnea que se presenta cuando nosotros inclinamos el tórax, ¿sí? O cuando inclinamos la parte superior del cuerpo, por ejemplo, cuando nos amarramos las trenzas de los zapatos, cuando nos ponemos los zapatos, cuando nos ponemos los calcetines, en ese momento se presenta disnea. A esta disnea se la llama vendopnea y es clásica de la insuficiencia cardíaca. Pero estos síntomas pueden estar acompañados de signos. Estos signos serán ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, presencia de un tercer ruido, el desplazamiento del choque de la punta, y menos específicos, el aumento de peso, puede haber una pérdida de peso, llegar a una caquexia, la presencia de soplos, edemas periféricos, los crepitantes pulmonares, derrame pleural, taquicardia, un pulso irregular, la taquipnea, respiración de Cheyne-Stokes, la hepatomegalia, ascitis, oliguria, todos estos son signos de la insuficiencia cardíaca. Y miren qué interesante en este gráfico. A medida que nos acercamos más al momento de la internación, los síntomas más frecuentes son la disnea de esfuerzo, la disnea al acostarnos, los edemas, el incremento de peso y la disnea de reposo. Y cuando nosotros hablamos de disnea, nosotros tenemos que hablar de la clase funcional que tiene nuestro paciente.
Y para hablar de la clase funcional, una de las formas más fáciles de acordarnos de esto es la clasificación de esta clase funcional según la Asociación del Corazón de Nueva York, que nos divide en 4 clases funcionales. Y nos dice que la clase funcional 1 es aquel paciente que no tiene limitaciones de la actividad física normal o habitual. Y esto hay que tenerlo muy presente. La clase funcional 1 no significa que no haya disnea, porque si no hubiera disnea, no tendría sentido pues clasificarlo según una clase funcional. Lo que nos dice la clase funcional es que esta disnea no se presenta en la actividad física normal. Sí lo va a estar, sí lo va a hacer o sí se va a presentar cuando hagamos una actividad física extrema. La clase funcional 2 nos dice que son pacientes con ligera limitación de la actividad física. La clase funcional 3 nos dice que son pacientes con marcada limitación de la actividad física. Cualquier actividad física provoca la aparición de los síntomas. Y la clase funcional 4 son pacientes con síntomas en reposo. Fíjense que esta clasificación de la clase funcional es medio subjetiva, ¿no? O sea, puede ser que lo que para mí sea una ligera limitación, para alguno de ustedes sea una marcada limitación, o a la inversa, lo que para mí sea una marcada limitación, puede ser que para alguno de ustedes me digan que no hay una limitación en la actividad normal. Es por eso que existe otra forma de evaluar la clase funcional, que es según la Sociedad Canadiense, la Sociedad Cardiovascular Canadiense. Si bien esto está hecho más para angina, pero también se lo puede usar en la disnea, y nos dice que la clase funcional 1 es cuando existe una actividad física habitual, como pasear o subir escaleras, pero estas no van a generar síntomas. Solo lo hará el ejercicio intenso. La clase funcional 2 nos dice que es una moderada limitación de la actividad diaria, permite caminar más de 200 metros o subir más de un piso a velocidad normal. La clase funcional 3 es donde habrá una marcada limitación de la actividad diaria. Los síntomas aparecen al caminar menos de 200 metros o al subir un piso a velocidad normal. Y la clase funcional 4 nos dice que es la incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin molestias y que los síntomas ya se pueden presentar al reposo. Si se dan cuenta, es una forma mucho más objetiva de evaluar la clase funcional. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. La realidad es que es más común hacer uso de la Asociación del Corazón de Nueva York que la de la Sociedad Cardiovascular de Canadá. Eso en cuanto a lo que es la clase funcional. Entonces, hasta ahora ya vimos lo que es la definición, la epidemiología, la fisiopatología, con lo que seguro ya los cansé. Vimos la clase funcional, que es la forma de estratificar, si quieren, al cuadro clínico del paciente. Y ahora veamos la clasificación de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, una primera clasificación de la insuficiencia cardíaca es dividirla en la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca aguda. Ya hablamos de lo que es la insuficiencia cardíaca aguda y dijimos que no lo vamos a ver hoy. Por lo tanto, veamos lo que es la insuficiencia cardíaca. Y esta clasificación, que es la que deberíamos usar ahora, es mucho más objetiva que cuando hablamos de sistólica, diastólica, anterógrada, retrógrada, derecha o izquierda. Nos dice que existe una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y que para ello debe cumplirse ciertos criterios. El primer criterio es que tenga síntomas. ¿Por qué? Porque por definición, insuficiencia cardíaca es síntoma, con signos que pueden o no estar presentes. El segundo criterio que tiene que cumplir es que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo debe ser igual o mayor al 50% medido por ecocardiografía. Y el tercer criterio que debe cumplir es que el péptido natriurético tipo B debe ser mayor de 35 picogramos o su fracción terminal, que es el NT-proBNP, debe ser mayor a 125 picogramos. Además de esto, tiene que cumplir alguno de estos otros dos criterios, sea evidencia estructural relevante, como hipertrofia del ventrículo izquierdo o crecimiento de la aurícula izquierda, o disfunción diastólica. Es sencillo. De esta forma nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Luego existe la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección limítrofe o en rango medio. Esta es una clasificación que a mi modo de ver va a tender a desaparecer en el transcurso de los próximos años, pero hoy está presente.
Nos dice nuevamente que para esta categoría o para esta clasificación el paciente requiere de síntomas, los cuales pueden o no acompañarse de signos. Y aquí está el cambio con lo anterior. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo debe estar entre 40 y 49%, ya no arriba del 50%. El resto de los criterios es el mismo, debe cumplir el valor del BNP o del NT-proBNP, y al menos un criterio sea enfermedad estructural relevante o disfunción diastólica. Y la tercera forma de clasificar a la insuficiencia cardíaca es en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es la insuficiencia cardíaca propiamente dicha, o per se, o la que nosotros tenemos en nuestra mente cada vez que hablamos de insuficiencia cardíaca. Y debe cumplir, obviamente, el criterio de los síntomas, con o sin signos, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 40% y nada más. No necesita cumplir el resto de los criterios. Con que tenga síntomas y una fracción de eyección menor al 40%, nosotros decimos que este paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esta es una forma de clasificar a la insuficiencia cardíaca de manera muy objetiva. Si nosotros agrupáramos a la insuficiencia cardíaca entre la preservada, donde podríamos tener inmersa a la limítrofe y la reducida, vamos a ver que comparten ciertas características y otras que las dividen. Por ejemplo, en cuanto a la edad, la reducida se puede presentar en cualquier edad, la preservada por lo general en pacientes añosos. En cuanto al sexo, en mujeres será más frecuente la fracción de eyección preservada y en los hombres la reducida. En cuanto a las comorbilidades, es más frecuente que la preservada sea secundaria a hipertensión, obesidad, diabetes. En cambio, la reducida, el ejemplo más claro es el daño directo del músculo como la enfermedad coronaria. En cuanto a la estructura del ventrículo, en la preservada por lo generalmente va a haber un remodelado o una hipertrofia concéntrica, en cambio en la reducida va a haber un remodelado o hipertrofia excéntrica. Ambos van a tener disnea o fatiga, ambos van a tener intolerancia al ejercicio. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida va a tener mucho más componente de disfunción sistólica, ambos van a tener disfunción diastólica. En ambas situaciones puede estar presente la hipertensión pulmonar secundaria, y en cuanto al tratamiento, como lo vamos a ver más adelante, generalmente la que se beneficia de todo es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Tanto de los YECA, de los ARA2, los beta-bloqueantes, la aldosterona, el uso de CDI, que es cardiofibrilador implantable, o de resincronización cardíaca. Clasificamos a la disnea, que es el síntoma, en clase funcional, pero también ahora tenemos que clasificar a la insuficiencia cardíaca de acuerdo al estadio en el que se encuentra. Y de acuerdo al estadio en el que se encuentra, nosotros vamos a decir que hay un estadio A, donde hay un alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero sin afectación cardíaca estructural o síntomas de insuficiencia cardíaca. Esta es la etapa precursora de la insuficiencia cardíaca. Habrá un estadio B, los pacientes pueden estar asintomáticos, pero con enfermedad cardíaca estructural claramente relacionada con insuficiencia cardíaca. Un estadio C, que es la mayoría de los pacientes que vemos en el hospital, donde habrá enfermedad cardíaca estructural con síntomas previos o en curso de insuficiencia cardíaca. Y un estadio D, donde hablamos de una insuficiencia cardíaca avanzada refractaria al tratamiento. Nosotros podemos cruzar esto, el estadio y la clase funcional. Y decimos que el estadio A no aplica pues la clase funcional, ¿no? Porque si el paciente no tiene síntomas y nosotros la clase funcional hablamos de que el primer criterio es que tiene que tener síntomas, tiene que tener disnea, por ende el estadio A no aplica la clase funcional. En el estadio B el paciente por lo general se encuentra en una clase funcional 1, en el estadio C el paciente puede estar tanto en la 1, 2, 3 como en la clase funcional 4, y en el estadio D el paciente se encontrará en una clase funcional 4. Para llegar al diagnóstico hay un algoritmo que es muy sencillo y nos dice que nosotros tenemos a un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, sacando y dejando de lado la insuficiencia cardíaca aguda, nosotros tenemos que evaluar cuál es la probabilidad de esta insuficiencia cardíaca. Para evaluar esta probabilidad de insuficiencia cardíaca, nosotros veremos pues la historia clínica. Veremos si existe historia de enfermedad coronaria, es decir, que si tuvo un infarto, si fue revascularizado, si hay antecedentes de hipertensión arterial, si tuvo exposición a fármacos cardiotóxicos o a radiación,
si está en uso de diuréticos, si tiene ortopnea o disnea paroxística nocturna. Veremos también si hay alteraciones en cuanto a la exploración física, sea presencia de crepitantes, sea que tiene edema bilateral de tobillos, soplo, ingurgitación yugular, si tiene el choque de punta desplazado o si tiene alguna alteración a nivel del electrocardiograma. Si no tiene ninguna de estas características presentes, lo más probable es que no tenga insuficiencia cardíaca y nosotros deberemos buscar o sospechar en otro diagnóstico. Con que tenga al menos una o más de estas características, nosotros deberíamos dosar el péptido natriurético. Sea que utilicemos el BNP o el NT-proBNP, ¿sí? Si este dosaje nos da que es normal, es poco probable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, por lo tanto deberíamos buscar otras causas de insuficiencia cardíaca. Si este péptido natriurético nos da por encima de los valores de normalidad, nosotros deberíamos avanzar hacia un ecocardiograma. Y en la situación o en los casos en los cuales nosotros no podamos realizar un péptido natriurético, nosotros deberíamos avanzar directamente de la sospecha hacia el ecocardiograma. Una vez realizado el ecocardiograma, si este es normal, es poco probable que se trate de una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y deberemos buscar otros diagnósticos. En cambio, si nos da alterado por cualquiera de los criterios que vimos hace un momento, pues estaremos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca. Fíjense qué sencilla forma de llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. No hay duda que si estamos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, esto nos va a ser muy sencillo. Donde a veces se ha generado un poco de duda es en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ojo, este algoritmo vale para ambas dos. Sin embargo, hoy se propone una forma de evaluar este tipo particular de insuficiencia cardíaca, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que no es tan sencilla llegar al diagnóstico como uno pensaría, porque si no, no tuviéramos pues tanta variabilidad en el rango de prevalencia como lo vimos en un inicio en los diferentes trabajos de investigación. Es por ello que se propone este algoritmo. Y fíjense qué interesante. En el inicio es básicamente lo mismo. Nos dice que hay un primer paso, que es una evaluación pretest, donde buscamos síntomas, signos de insuficiencia cardíaca, presencia de comorbilidades y factores de riesgo, hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos, dosamos el péptido natriurético, podemos hacer una prueba ergométrica graduada o el test de la caminata de 6 minutos. Esto nos llevará a un segundo paso en el cual aplicaremos un score que se llama PEF, que lo vamos a ver en un momento, donde más de 5 puntos ya estamos hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. De 2 a 4 puntos se necesitan más pruebas funcionales para llegar al diagnóstico y menos de 1 punto es poco probable que sea insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este es el score PEF. Fíjese que agarra varios criterios funcionales, morfológicos, biomarcadores en ritmo circular y biomarcadores en relación auricular, y nos dice que hay criterios mayores, tanto ecocardiográficos como serológicos, y que se le da 2 puntos a cada uno de estos criterios, y criterios menores, tanto ecocardiográficos como serológicos, y se da 1 punto a cada uno de estos criterios. El paso tercero será en la realización de pruebas funcionales. Podemos hacer uso del ecoestrés para ello, o pruebas hemodinámicas invasivas, tanto basales como al estrés. Para finalmente llegar a un paso 4, que es la identificación de la etiología final, sea por ergometría, donde podemos ver si la respuesta de la presión arterial es inadecuada, si hay incompetencia cronotrópica, si hay isquemia, o a través de la cardioresonancia, evaluando la isquemia o los tipos específicos de miocardiopatía. El algoritmo es muy sencillo igual, les repito, en toda la primera parte es básicamente el mismo que el anterior. Nosotros estamos frente a un paciente con disnea y en el paso 1 nosotros tenemos que evaluar otras causas cardíacas y no cardíacas para descartar otras etiologías responsables, hacer una evaluación clínica si esta es compatible con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ir a pruebas estándar como dosaje de BNP, electrocardiograma, rayos X y ecocardiograma, ¿sí? Si estos estudios son compatibles con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, nosotros avanzaremos al paso 2 y aplicaremos el score PEF, que es el que vimos hace un momento, y veremos si este score es bajo, si es intermedio o si es alto.
En caso de ser bajo, hay que buscar otras causas cardíacas y no cardíacas, y como que ir olvidándose de la insuficiencia cardíaca. Y si es alto, no hay más duda, estamos frente a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y en el caso de que sea intermedio el score, pues necesitamos avanzar a pruebas funcionales diastólicas. En cuanto a estas pruebas funcionales diastólicas, ya estamos en el paso 3, avanzaremos hacia pruebas no invasivas. Si estas pruebas no invasivas son normales, es como descartamos la insuficiencia cardíaca. En el caso de que no sean conclusivas, avanzamos hacia pruebas invasivas. Y en el caso de que tanto las no invasivas como las invasivas sean anormales, nosotros estaremos pues frente a un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y de ahí, frente a este paciente, buscaremos pues la etiología específica. Entonces, es un algoritmo igual de sencillo, les repito, es una propuesta que se está haciendo, con que cumplamos el anterior es más que suficiente, aunque desde mi punto de vista este es más de lo mismo. ¿Por qué usar el péptido natriurético auricular? Porque nos es útil en el diagnóstico, ¿sí? Y además de que nos es útil en el pronóstico. Hay que tener presente que hay varios motivos o varias causas de que se eleve este péptido natriurético. Por ejemplo, dentro de las cardíacas está la que estamos viendo en este momento, que es la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, también puede elevarse en síndromes coronarios agudos, en miocardiopatías, valvulopatías, pericardiopatías, en la fibrilación auricular, en la miocarditis, en la misma cirugía cardíaca o en la cardioversión. Y como causas no cardíacas puede estar elevado en el paciente añoso, en la anemia, en la insuficiencia renal, como causas pulmonares el EPOC, el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, una neumonía severa, la hipertensión pulmonar, en el paciente crítico, en paciente con sepsis bacteriana, en quemaduras severas, cuando existe un daño tóxico metabólico, dentro de ellas también está incluida la quimioterapia por cáncer. Y fíjense la relación que existe entre los niveles de BNP y la severidad de la insuficiencia cardíaca expresada, obviamente, según la clase funcional. Entonces, ahí podemos ver el dosaje del BNP, ¿sí? Y cómo a medida que el paciente tiene una peor clase funcional, desde la clase funcional 1 hasta la clase funcional 4, tanto sean hombres como sean mujeres, el BNP se va a incrementar más. Otros métodos que se pueden utilizar, esto dependerá de cada hospital, de cada país, la posibilidad de dosarlo o no, es el resto de los péptidos natriuréticos, el ANP, el CNP, la renina plasmática y la angiotensina, las catecolaminas, la endotelina, la hormona antidiurética, la adrenomedulina, que es un péptido vasoactivo. También podemos realizar dosaje de marcadores de daño miocárdico como la troponina, la proteína apoptoica, el factor de diferenciación de crecimiento 15, las proteínas transportadoras de ácidos grasos tipo cardíacos, marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa, y marcadores de remodelado de la matriz como las metaloproteinasas de la matriz, los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, el telopéptido y los propéptidos de colágeno tipo 1 y tipo 3 y la galactina. Así como marcadores de estrés oxidativo, hoy muy utilizado el ácido úrico, pero también las lipoproteínas de baja densidad oxidativas, la mieloperoxidasa, el alondehido plasmático, todas estas situaciones o todos estos marcadores nos hablarán de estrés oxidativo. Otros métodos complementarios que podemos hacer uso son el electrocardiograma de 12 derivaciones, la radiografía de tórax, el ecocardiograma, tanto sea el transtorácico, el transesofágico o el ecoestrés, la cardioresonancia, pruebas nucleares, cateterismo cardíaco, angiotomografía, y las guías clínicas nos dicen pues que debemos utilizar eso. Aquí nos está mencionando cuáles son los laboratorios que deberíamos hacerle a todos los pacientes. Aquí nos habla de que deberíamos utilizar y realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, que deberíamos realizar en los pacientes como parte de la evaluación una prueba ergométrica graduada, realizar una radiografía de tórax, ¿sí? Los criterios o los motivos que justifican la realización de un ecocardiograma. Aquí podemos ver cuándo utilizar la cardioresonancia, ¿no? En particular para ver la estructura, la función del corazón, para evaluar los diferentes tipos de miocardiopatías. Podemos ver cuándo utilizar el cateterismo o la estrategia invasiva, ¿sí?
así como cuándo hacer lo que se llama un cateterismo derecho para ver la medición de las presiones tanto pulmonares como ventriculares y auriculares del lado derecho. Y antes de entrar al tratamiento, espero que no se estén cansando, ya nos falta mucho, fíjense esta frase que interesante. Dice que los doctores son hombres que prescriben medicamentos que conocen poco, curan enfermedades que conocen menos en seres humanos de los que no saben nada. Muy interesante, a mí me encantó, es una de mis frases preferidas, es de Voltaire. Durante la etapa precursora, nosotros tenemos que hacer énfasis pues, en tratar en la medida de lo posible de erradicar esta enfermedad o esta etiología que va a llevar a insuficiencia cardíaca. Si no lo podemos hacer, al menos controlarla. Entonces tenemos que indicar cesación tabáquica, control y manejo de los factores de riesgo cardiovascular, tratamiento óptimo de la hipertensión arterial, uso de estatinas en enfermedad coronaria, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, uso de la empaglifosina, que es un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, uso de IECAS y ARA2, así como betabloqueantes según la comorbilidad presente, uso de cardiodesfibrilador implantable para prevención de muerte súbita, y las guías clínicas nos avalan todo esto, ¿no? Se recomienda tratar la hipertensión para prevenir la evolución de la insuficiencia cardíaca, se recomienda el tratamiento con estatinas en pacientes con enfermedad coronaria, se recomienda el asesoramiento y tratamiento para dejar de fumar, se recomienda el tratamiento con IECAS en pacientes con disfunción sistólica, en pacientes con IECA con enfermedad coronaria, se recomienda el uso de betabloqueadores en los pacientes con enfermedad coronaria, se recomienda el uso del cardiodesfibrilador implantable para prevención de muerte súbita, ¿sí? ¿Por qué? Porque los objetivos que nosotros tenemos que alcanzar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es mejorar el cuadro clínico, mejorar la capacidad funcional, mejorar la calidad de vida, prevenir las hospitalizaciones y reducir la mortalidad. Estos son los objetivos que nosotros debemos alcanzar con todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. En aquellos que tengan fracción de eyección preservada o limítrofe, debemos detectar y tratar las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares, diuréticos en aquellos pacientes que estén congestivos, y no hay evidencia de que tanto los beta bloqueadores como los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides o aldosterona mejoren los síntomas. Los IECA, los ARA2, los betabloqueantes y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides aldosterona no reducen la mortalidad en este tipo de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el nebivolol, que es un betabloqueante selectivo y que además actúa sobre los receptores beta 3, redujo la variable combinada de muerte u hospitalización por causas cardiovasculares en pacientes añosos. En los pacientes con fracción de eyección reducida, deberemos usar IECA, antagonistas de los receptores de angiotensina, beta bloqueadores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y aldosterona, diuréticos, el sacubitril, la ivabradina, digoxina, combinación de hidralacina con dinitrato isosorbide, ácidos grasos poliinsaturados. Ahora vamos a ver cuál es el algoritmo para hacer uso de ellos, no desesperen. Aquí está el aval de los diuréticos que mejoran los síntomas, evitan las hospitalizaciones, ¿sí? El uso de sacubitril valsartán como sustituto del IECA en algún tipo de paciente, el uso de ARA2 para reducir las hospitalizaciones, siempre y cuando el paciente no tolere un IECA, si no, deberemos utilizar un IECA. ¿Cuál es la importancia del tratamiento o el uso de estos medicamentos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Simple y llanamente, que disminuye la mortalidad, que no es poca cosa, ¿no? Fíjense, sin tratamiento, la insuficiencia cardíaca tiene una tasa de mortalidad a 2 años de 35%. Utilizando sacubitril, la tasa de mortalidad se reduce en un 28%. Utilizando betabloqueadores, ¿hola? Utilizando betabloqueadores, la tasa de mortalidad se reduce un 35%. Utilizando los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides o aldosterona, se reduce un 30%. Utilizando inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, se reduce un 17%.
Utilizando IECA o ARA2 se reduce un 20% la mortalidad. Los diuréticos no reducen de forma directa, o al menos se desconoce la reducción directa de la mortalidad, sin embargo, modifican la calidad de vida y pueden evitar que nuestro paciente se interne. Y nosotros vamos a ver más adelante cómo la internación cambia el pronóstico de manera negativa, aumentando la mortalidad. Por lo tanto, el diurético de una forma indirecta también reduce la mortalidad, aunque no lo hace de forma directa. La dioxina tiene casos puntuales en los cuales se debería utilizar en la insuficiencia cardíaca, cada vez más en desuso. Pero fíjense esto que es interesante. A medida que vamos utilizando todos estos medicamentos, hay una sumatoria en cuanto a la reducción de mortalidad. Dijimos que sin tratamiento, la insuficiencia cardíaca tiene una tasa de mortalidad a 2 años del 35%. Si añadimos sacubitril, la mortalidad se reduce a 25%. Si añadimos un beta bloqueante, se reduce a 16%. Si añadimos ¿cómo se llama una eplerenona o una espironolactona, se reduce a 11%. Si añadimos un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 en los pacientes diabéticos, se va a reducir a un 9% la mortalidad. Por lo tanto, nosotros podemos decir que si cumplimos con toda la medicación según lo que dicen las guías clínicas, nosotros vamos a disminuir el riesgo absoluto en un 25.5% la mortalidad, lo cual va a representar una disminución del riesgo relativo de un 72.9%. Y miren qué interesante el NNT. El número necesario a tratar es 3.9. Fíjense qué bajo. Esto significa que por cada 3.9 pacientes que yo trate con toda la medicación que vimos hace un momento, yo voy a evitar una muerte cardiovascular por insuficiencia cardíaca, obviamente. Existen tratamientos que no están recomendados porque su beneficio no fue probado. Los anticoagulantes orales, por ejemplo, salvo que el paciente tenga fibrilación auricular. Los antiagregantes plaquetarios, salvo que el paciente tenga fibrilación auricular o enfermedad coronaria. Y los inhibidores de la renina. Existen tratamientos que no están recomendados porque son perjudiciales, como las glitazonas, porque aumentan el riesgo de empeoramiento y hospitalización. Los AINES o los inhibidores de la COX-2, así como los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, ambos aumentan el riesgo de empeoramiento y hospitalización, y combinar un IECA con un ARA2 aumenta el riesgo de disfunción renal e hipercalemia. Dicho todo esto sobre los tratamientos que deben tener un embole en la cabeza, veamos cómo es de sencillo el algoritmo o la forma en la cual debemos ir aplicando estos medicamentos. Entonces nosotros tenemos con un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sintomática, y a estos pacientes deberíamos darle a todos diuréticos para aliviar los síntomas y los signos de congestión. Deberíamos darle un IECA y un beta bloqueador, y aquí es lo importante, y esto es algo que siempre se pregunta en los hospitales. ¿A qué dosis dar el IECA y a qué dosis dar el beta bloqueante? Y se debe alcanzar la máxima dosis que el paciente pueda tolerar, ¿sí? Es decir, si yo tengo un paciente que está con buena presión, que está con buena frecuencia cardíaca, ¿sí? Que ya lo tengo, pongámosle con los síntomas controlados, y lo tengo con un carvedilol, que es un beta bloqueador, a 12.5 cada 12 horas, yo me pregunto, ¿lo debería subir a 25 cada 12 horas, que es la dosis máxima, o mantenerlo así? Y la respuesta está en, se debe alcanzar la máxima dosis que el paciente pueda tolerar. Por lo tanto, yo debería subir hasta 25%. En ese punto, yo me voy a preguntar si mi paciente sigue sintomático y si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor al 35%. En caso de que no sea así, no van a ser necesarias más medidas adicionales, por lo tanto, yo puedo considerar si debo reducir o no los diuréticos. En caso de que el paciente continúe sintomático y tenga una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 35%, añadiré un antagonista de los receptores de los mineralocorticoides, aldosterona, y nuevamente aumentar hasta la máxima dosis que esté basado en la evidencia.
Y nuevamente me pregunto si nuestro paciente sigue sintomático y si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor al 35%. De no ser así, no son necesarias mayores medidas adicionales y debo considerar reducir la dosis de diuréticos. En caso de que sea así, pues me pregunto, si mi paciente tolera el IECA o ARA2, lo puedo sustituir por sacubitril. En caso de que el paciente esté en ritmo sinusal y tenga un QRS que dure más de 130 milisegundos, puedo evaluar la necesidad de terapia de resincronización cardíaca. En caso de que mi paciente esté con ritmo sinusal y con una frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto, puedo utilizar ivabradina. Estos tratamientos, tanto el sacubitril, la terapia de resincronización como la ivabradina, pueden combinarse cuando esto esté indicado. Si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor a 35%, a pesar del tratamiento médico óptimo, o en caso de historia de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, también debo considerar y debo indicar un cardiodefibrilador implantable. Y en ese punto me pregunto si los síntomas son resistentes o no. Si los síntomas no son resistentes, no son necesarias nuevamente mayores medidas adicionales y debo considerar si necesito reducir o no los diuréticos. En caso de que los síntomas sean resistentes, debo considerar la administración, en este caso de digoxina o de hidralazina más dinitrato isosorbide o asistencia ventricular izquierda o en caso extremo, trasplante cardíaco. El uso del desfibrilador automático implantable y la terapia de resincronización cardíaca está indicada en ciertos tipos de pacientes. El cardiodesfibrilador implantable, desde luego, es como prevención primaria y secundaria de muerte súbita, así lo dicen las guías, tanto para prevención secundaria como para prevención primaria, y vemos aquí, por ejemplo, el efecto del CDI para evitar la muerte súbita cardíaca. Los pacientes con CDI versus el grupo de control murieron menos que los pacientes sin CDI. La terapia de resincronización cardíaca también está indicada en las guías clínicas y fíjense acá nuevamente cómo aquellos pacientes con terapia de resincronización cardíaca versus aquellos pacientes con tratamiento médico, estos pacientes con resincronizador murieron menos que el resto de los pacientes. Y cuando combinamos ambas dos situaciones, desde luego, siempre y cuando estas estén indicadas para su uso, nosotros podemos ver que vamos a disminuir el riesgo combinado de muerte por cualquier causa y de una primera hospitalización en pacientes que tengan tanto resincronizador más desfibrilador que en aquellos que tengan solo resincro o tratamiento médico óptimo. ¿Cómo influyen las diferentes acciones terapéuticas en nuestro BNP o nuestro NT-proBNP? Los diuréticos de ASA los van a reducir, los IECAS también van a reducir el BNP, los ARA2 van a reducir el BNP, los betabloqueantes sí en un inicio pueden incrementar, pero luego lo van a reducir, la espironolactona y la eplerenona van a disminuir el BNP, la terapia de resincronización cardíaca va a disminuir el BNP, el ejercicio disminuirá el BNP, el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular va a disminuir el BNP, la serelaxina va a disminuir el BNP, el sacubitril va a disminuir el NT-proBNP, ¿sí? Y fíjense acá cómo si nosotros guiamos el tratamiento por BNP o siguiendo las líneas generales, para un endpoint combinado de muerte, de readmisión hospitalaria o descompensación de la insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes en los cuales nosotros ajustamos o guiamos nuestro tratamiento según el dosaje del BNP, les fue mejor. Les fue mejor significa que murieron menos, se reinternaron menos y tuvieron menos descompensación de insuficiencia cardíaca. Y vemos en este gráfico cómo a medida que el BNP se fue incrementando, se produjo mayor muerte, mayor admisión hospitalaria y mayor descompensación de la insuficiencia cardíaca. Esta es la imagen típica de la evolución. Ya no nos falta mucho, por favor, aguanten un poquito más. Igual me estoy levantando las ganas de tomar esta agüita que está aquí a un costado. Pero esta es la imagen típica de lo que nosotros vemos en la evolución de un paciente con insuficiencia cardíaca. Cuando ustedes ven esta imagen, yo siempre digo que lo primero que se nos debe venir a la mente es esta otra imagen.
y no creo que no la reconozcan, y si no la reconocen, por favor, vayan a buscar y lean El Principito, pues es la primera imagen del libro donde El Principito nos explica que podía ser una víbora que se tragó un elefante. Y no es más que esta imagen, ¿no? Y esta imagen nos habla de la evolución y el pronóstico de nuestros pacientes. Y fíjense que en una primera etapa el paciente pues va a estar asintomático, ¿sí? Por lo tanto, su capacidad funcional será la de cualquier otra persona. A medida que el paciente se estabilice en el tratamiento, ¿sí? La capacidad funcional de este paciente será buena, será óptima, pero en algún punto en la evolución a lo largo del tiempo va a comenzar a presentar descompensaciones intermitentes. Y en esta evolución de la insuficiencia cardíaca, eventualmente presentará una insuficiencia cardíaca avanzada, que puede ser resistente al tratamiento y requerir CDI, resincronizador o incluso trasplante cardíaco. Y obviamente está el paciente terminal, que es la cola de esta evolución, que es el pronóstico ya ominoso en este tipo de pacientes. En cuanto al pronóstico, nosotros nos referimos tanto a las hospitalizaciones como a la mortalidad. En relación a las hospitalizaciones, fíjense que el manejo de la insuficiencia cardíaca representa 1 a 2% de todo el presupuesto de salud de la mayoría de los países. No sé si de Bolivia, pero de la mayoría de los países sí. 70% de este presupuesto se va a gastar en hospitalizaciones frecuentes, prolongadas y repetitivas. La insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de hospitalización en personas mayores de 65 años. La tasa de rehospitalización a 30 días por insuficiencia cardíaca es del 25%. 35% de todas las rehospitalizaciones que se dan están relacionadas con insuficiencia cardíaca. Y fíjense cómo en el transcurso del tiempo, ¿sí? La cantidad de rehospitalizaciones que puede requerir una persona, aquí vemos a un seguimiento de casi 5 años, tiene una mediana de 3 años, pero fíjense cómo puede oscilar entre 0 veces hasta más de 10 veces, ¿no? Lo que no nos queda duda es que mientras más veces se rehospitalice nuestro paciente, mayor será su mortalidad. Fíjense en este paciente que requirió una hospitalización, una segunda rehospitalización, tercera rehospitalización, cuarta rehospitalización, como la mortalidad, en este caso expresado en supervivencia, fue disminuyendo la supervivencia por incremento en la mortalidad. Es decir, mientras más veces se rehospitalice un paciente por insuficiencia cardíaca, peor pronóstico va a tener. En este caso, es la supervivencia sin hospitalización, visto desde el punto de vista del dosaje del BNP al alta del paciente. Cuando el descenso fue mayor o igual al 30%, estos pacientes estuvieron más tiempo sin hospitalizarse. Cuando este descenso fue menor al 30%, también estuvieron más tiempo sin hospitalizarse comparado con pacientes en los cuales el BNP se incrementó. Es por eso que el BNP es también un marcador pronóstico y no solo diagnóstico. Si nosotros dividiéramos el punto de corte del BNP entre menor a la mediana y mayor a la mediana, aquellos pacientes que tuvieron un BNP menor a la mediana requirieron menos internaciones que los pacientes que tuvieron un BNP mayor a la mediana. Este es el pronóstico, igual similar a la anterior imagen. Fíjense que en un estadio A, ¿sí? Nosotros debemos tratar los factores de riesgo: hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes, obesidad, enfermedad valvular. En un estadio B ya la mortalidad anual es menor al 5%, puede estar el paciente asintomático. En el estadio C la mortalidad sube en los casos leves a un 10% y en los casos moderados de 20 a 30%. Y en el estadio D la mortalidad se puede incrementar del 30 hasta el 80%. Y cuando hablamos de mortalidad nos referimos a que estos pacientes pueden hacer muerte cardíaca súbita, pueden morirse por progresión de la insuficiencia cardíaca o de otras causas cardiovasculares o no cardiovasculares. En cuanto a la mortalidad, los datos varían según los diferentes estudios. Sin embargo, no existe duda en que la sobrevida en estos pacientes ha mejorado. La mortalidad anual se estima entre el 10 y el 30%, y la sobrevida luego del diagnóstico inicial es de 72 a 75% a un año,
cómo cae de 35 a 53% a 5 años, ¿no? Fíjense, en pacientes que están asintomáticos, pero que ya tienen disfunción ventricular, en estos dos estudios, tanto el SOLVE como el SAFE, como la mortalidad a 2 años oscila en un 10 al 18% y la mortalidad a 4 años entre un 21 y 28%. Si nosotros vemos cuál es la mortalidad en relación a la clase funcional, desde luego a peor clase funcional, mayor mortalidad. En clase funcional tenemos una mortalidad del 10%, clase funcional 2, 20%, clase funcional 3, 30, 40% y clase funcional 4, 40, 50%. ¿No? Fíjense acá, por ejemplo, dentro, con un punto de corte a 1 año, que es el gráfico de la izquierda de ustedes, la mortalidad en promedio, tanto para la fracción de eyección preservada como la fracción de eyección reducida, fue de aproximadamente 20% a 1 año. Y no hubo diferencia significativa entre ambas dos. Sin embargo, en un punto de corte ya a 5 años, si bien la mortalidad osciló aproximadamente en un 40%, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, siendo estos últimos los que murieron más. En este gráfico lo que nosotros podemos ver es la variabilidad que existe en el dosaje del BNP entre visita y visita a la hora de hacer el seguimiento de los pacientes en el consultorio. El endpoint primario consiste en muerte por cualquier causa y hospitalización por insuficiencia cardíaca. El punto de corte es una mediana, una variabilidad de un 25.7% y el periodo de seguimiento fue de 3.2 años. En este caso, aquellos pacientes que entre visita y visita tuvieron una baja variabilidad del BNP, estos pacientes pues murieron menos de cualquier causa y se rehospitalizaron menos por insuficiencia cardíaca. ¿Comparados con quiénes? Comparados con aquellos pacientes que tuvieron una mayor variabilidad del BNP a lo largo de las diferentes consultas médicas cardiológicas. Si nosotros dividiéramos entre pacientes con un nivel bajo de BNP y un nivel alto de BNP, y a su vez cada uno de ellos los dividiéramos con baja variabilidad y alta variabilidad, nosotros podríamos tener 4 grupos diferentes. Y veríamos que los pacientes que tuvieron un bajo BNP y una baja variabilidad son los que más sobrevivieron en el largo del tiempo, comparado con el peor grupo, que es aquellos que tuvieron un BNP elevado más una alta variabilidad. Estos pacientes murieron más de cualquier causa y se reinternaron más por insuficiencia cardíaca. Existen factores que nosotros podemos buscar y que están asociados con un peor pronóstico en la disfunción ventricular. Obviamente la clase funcional, ya lo vimos, la insuficiencia cardíaca en clase funcional 3 o 4, un consumo de oxígeno pico menor a 10 ml, un test de la caminata de 6 minutos menor a 350, el paciente añoso, la etiología isquémica, la duración de los síntomas, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 25% y una fracción de eyección del ventrículo derecho menor a 35%. Habrán patrones hemodinámicos que hay que buscar como el índice cardíaco bajo, la presión capilar pulmonar elevada o la hipertensión pulmonar, un patrón de llenado restrictivo visto por ecocardiograma, la presencia de fibrilación auricular, factores neurohormonales en niveles incrementados, tanto la norepinefrina, de la actividad plasmática de la renina, aldosterona, angiotensina 2, el BNP, la arginina vasopresina, la endotelina, factor de necrosis tumoral. Y como conclusión, nosotros podemos decir que la insuficiencia cardíaca es una condición crónica marcadamente asociada con una disminución en la sobrevida, en la calidad de vida, así como en los autocuidados del paciente. Está asociada con elevados gastos de recursos humanos, tanto económicos, tanto de recursos humanos como económicos, a nivel del sistema de salud, a nivel de la familia del paciente y a nivel del mismo paciente. Es por ello que se convierte la insuficiencia cardíaca en un problema mayor de salud pública. La hospitalización repetitiva de los pacientes con insuficiencia cardíaca conlleva peores resultados de salud. Identificar los factores de riesgo durante la etapa precursora puede modificar favorablemente el pronóstico de los pacientes. Y la buena adherencia al tratamiento farmacológico mejora la morbilidad y disminuye la mortalidad en nuestros pacientes.
cumplir con las guías clínicas beneficia a nuestros pacientes. Esta fue una revisión que espero que no haya sido muy densa de la insuficiencia cardíaca y nuevamente le agradezco al Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por esta invitación. Gracias.